En un reciente estudio que hemos publicado el profesor José María Delgado Urrecho y yo mismo de la Universidad de Valladolid, del Departamento de Geografía, pues abordamos la situación de la despoblación en España y lo primero que nos dimos cuenta, evidentemente, es que habría que precisar algunos conceptos, lo que es despoblación, lo que ahora se llama abandono, vaciamiento, lo que es la España vacía, lo que evidentemente nos dan los datos estadísticos, lo que por otra parte es la realidad geográfica, muchas veces encubierta por los datos estadísticos, porque por ejemplo el Instituto Nacional de Estadística puede decir que lo rural es todo aquel municipio, y hago un inciso, tenemos 8.124 municipios en España, pero hay muchísimos núcleos, entidades de población diseminados, es decir, solo con meternos en el nomenclátor del INE nos podríamos perder enormemente en todas estas entidades, inferior a la escala municipal, que es realmente donde está el territorio, la realidad territorial, pero quedándonos en el municipio, por no ser excesivamente complejos, lo cierto es que no nos podemos quedar solo con los datos estadísticos, ni con los umbrales estadísticos, ni decir que lo rural es aquello de menos de 10.000 habitantes, municipio de menos de 10.000 habitantes, porque hay muchas realidades. Hay municipios de 1.000 habitantes que no son rurales porque entran dentro de un área de influencia urbana, es lo que los geógrafos conocemos como periurbano. Bueno, es lo mismo la realidad territorial de nuestra comunidad autónoma, donde recuerdo cuando el Consejo Económico y Social de Castilla y León nos encargó un informe sobre el poblamiento de Castilla y León, tuvimos que rizar el rizo e identificar centros comarcales de servicios de tercer orden, cuando en otras comunidades autónomas su estructura territorial estuvo mucho mejor vertebrada en esos centros y cabeceras comarcales de los que tantas veces Valentín Cabero nos ha hablado y nos ha dejado escrito en sus estudios. Por tanto, los datos son necesarios, pero los datos hay que interpretarlos y también hay que pasarlos por debajo del tamiz geográfico de la realidad territorial realmente. Pero a vuela pluma, como decía en la presentación, podemos decir que en España aproximadamente el 7% de la población vive en términos municipales a todas luces rurales profundos, otro término también acuñado por los geógrafos, que hace referencia a todos aquellos núcleos, aproximadamente menos de 2.000 habitantes, menos de 30 habitantes por kilómetro cuadrado, un 7% de la población. Bien, ese 7% de la población representa el 68% de la superficie nacional, el 68% del territorio de España, y son a su vez el 66% de los municipios de España. El resto, así en un número amplio, podríamos convenir en identificar con lo urbano, aunque realmente tampoco eso está claro, porque podemos decir que hay otro 11,34% de la población que reside en términos municipales cuya densidad de población está entre 30 y 100 habitantes por kilómetro cuadrado, umbral que, por ejemplo, Eurostat utiliza para discernir entre lo urbano y lo rural. Y podemos decir que la suma de superficie, así entendido como rural en España, sería el 87,13% del territorio nacional, el 82,42% de los municipios. Pues bien, en ese estudio fuimos más allá y vimos cómo, por ejemplo, incluso con densidades de población más elevadas todavía encontraríamos municipios rurales. Encontraríamos todavía unos 196 municipios en España tipificados como rural, cuya densidad de población está entre 100 y 150 habitantes, y 419 más entre 150 y más. Es decir, y la advertencia que hay que señalar, los datos hay que trabajarlos, los datos hay que entenderlos, pero siempre hay que pasarlos por el tamiz de lo geográfico, de la realidad territorial. En cualquier caso, tenemos una gran dicotomía en nuestro país, y no es solo de nuestro país, es de todo el mundo occidental, es de todo el mundo desarrollado. La población tiende a concentrarse en las ciudades. Por cierto, ciudades que cada vez dejan de ser ciudades para comenzar a ser áreas urbanas, aglomeraciones urbanas, áreas metropolitanas, en una expansión superficial, diríamos que en manchas de aceite, y ahí todos los municipios de los entornos urbanos pasan a engrosar las dinámicas urbanas, dejan de ser rural para empezar
a ser urbanos, y por otra parte tenemos la despoblación rural. Una despoblación rural que no es nueva, aunque ahora el tema esté de moda. No es nueva. Nuestros maestros, Valentín Cabero e incluso sus maestros, Ángel Cabo Alonso, por ejemplo, Jesús García Fernández, ya nos hablaban, Jesús García Fernández en aquel libro del año 1981 de Desarrollo y Atonía en Castilla. Incluso en 1984, en la lección inaugural del curso de la Universidad de Valladolid, Jesús García Fernández ya hablaba sobre el concepto de desertización y Castilla. Por cierto, decía que no había que emplear el concepto de desertización, era despoblación, porque desertización es un concepto ecológico. Los desiertos son otra cosa. Aquí hay vacíos poblacionales, hay despoblados en cualquier caso.